Una excelsa superstición, la de que el Estado es una institución que nos protege. Al respecto, creo que bastaría con recordar la dimensión burocrático, militar, carcelaria, policial, militar, inherente ontológicamente a la institución Estado. Pero aceptaré que la principal concreción del debate que tengo ahora entre manos es la vinculada con los llamados estados del bienestar. Ya sé que la discusión correspondiente en la Argentina, por fuerza, tiene que ser diferente. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo la que entiendo que debe ser la crítica libertaria de esos estados del bienestar. Los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias del capitalismo y por completo desconocidas fuera de esta, que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde la base, que beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que no tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura Estado del Bienestar en Europa se perfiló al calor de la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha quedado atrás, que vinieron a liberar a tantas mujeres que son hoy, sin embargo, víctimas de una doble o de una triple explotación. En fin, no muestran ninguna condición solidaria con los habitantes castigados, preteridos y explotados de los países del sur. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabo de decir. Yo no le estoy pidiendo en España a un anciano que renuncie a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Creo que la mayoría de las corrientes libertarias, admito que aquí hay un debate hondo e interesante, defienden lo público, en el buen entendido de que etiquetan esa defensa de lo público y hablan de lo público autogestionado y de lo público socializado. Muchas veces he contado que hace años en España se produjeron movilizaciones estudiantiles contra una de las numerosas leyes promovidas por el gobierno. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié en favor de una enseñanza pública, universal, gratuita y laica. Pero un día, mientras estaba enunciando esta retahíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, mucho tiempo atrás, criticábamos agriamente la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo, que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización del discurso del consumo, de la competitividad y de la productividad, se está engañando. ¿Qué ocurrió en España? Ocurrió que empezamos a retroceder de tal manera que en un momento determinado, cargados de respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Repito lo que dije antes, esa defensa me parece respetable siempre y cuando la etiquetemos con los adjetivos autogestionada y socializada. Lo digo de una manera más. Yo he trabajado durante 30 años en un departamento de ciencia política en una universidad pública en Madrid. Si alguien me hubiese pedido la elaboración de un informe relativo a las actividades de carácter social, solidario o alternativo de mi departamento, yo hubiese entregado un puñado de hojas en blanco. Lo público, infelizmente, por sí solo no es garantía de nada o es garantía de muy poco. La sexta palabra que quiero emplear es la palabra colapso. Ayer estuve hablando de colapso aquí en Buenos Aires y voy a intentar reproducir una parte de ese discurso. Lo primero que quiero señalar es que yo no estoy en condiciones de afirmar de manera taxativa que se va a producir, sin margen para la duda, un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Se limita a señalar que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que volcaban la manifestación de datos negativos en el año 2100 empiezan a anticiparla en el tiempo y la sitúan, qué sé yo,
en el 2060, en el 2040 o en el 2020, literalmente a la vuelta de la esquina. En España, y con certeza en la Argentina, el debate sobre el colapso no tiene ninguna presencia ni en los medios de incomunicación ni en el discurso de los responsables políticos, ni siquiera en el caso de aquellos que pasan por ser más abiertos y alternativos. Sí que está presente, en cambio, de manera llamativa en la literatura y en el cine. Pero sospecho yo que esa presencia tiene más que ver con un código de ocio y de diversión que con la voluntad de articular al respecto un discurso crítico. Si tengo que rescatar algunos elementos que contribuyen a perfilar el concepto de colapso, el primero me obliga a identificar el carácter irreversible de este grupo, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando estamos hablando de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte no es en cambio hacedero. Un segundo rasgo importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o por el contrario se trata de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, principal, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento determinado, a partir del cual ese proceso se haga literalmente irreversible. Otro elemento vertebrador del concepto de colapso es el relieve que corresponde a la idea de complejidad. La tesis principal en este caso nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera rápida, simplificada también, pero razonablemente certera de llamar la atención sobre un problema principal que está por detrás de la teoría del colapso. Recupero un cuarto y último elemento: la presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que comúnmente no somos conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. Cuando escribí este libro, Colapso, años atrás, decidí dedicar un capítulo a analizar algunos colapsos registrados en el pasado. Y descubrí con sorpresa que la mayoría de los historiadores atribuían una condición negativa a tres consecuencias comunes de los colapsos del pasado que, a mi entender, son fundamentalmente saludables: la desjerarquización, la reruralización y las ganancias en materia de autonomía local. Permitidme que lo repita. A los ojos de la mayoría de los historiadores del sistema, estos tres procesos son negativos, cuando creo que invitan a concluir que no todas las consecuencias del colapso son rechazables. El colapso abre determinadas ventanas de oportunidad para los movimientos de carácter emancipatorio. La otra manifestación de estos códigos valorativos me invita a recordar que cuando escribía ese libro, con frecuencia me asaltó la idea de que el concepto de colapso que manejamos en el norte occidental tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa el colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso, que este último es una realidad que puede hacerse valer con el paso del tiempo. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de la comparación.
Su vida ha sido, desde el momento inicial, un colapso. Algo que contribuye a apuntalar la idea de que el colapso no es necesariamente algo que puede ocurrir en el futuro. Para la mayoría de los seres humanos es una realidad omnipresente hoy. La séptima palabra que voy a utilizar es la palabra transición. En ese libro dedico un capítulo a estudiar la propuesta de lo que decidí llamar los movimientos por la transición ecosocial. Cuando tengo que hacerlo, me sirvo comúnmente de 6 verbos: decrecer, desorganizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Por qué, en primer lugar, decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. Por lo que parece, y corregidme, la huella ecológica argentina es un poco más baja, de 2,5. Pero el problema en sustancia es el mismo. Para mantener las actividades económicas hoy existentes en la Argentina se necesita 2,5 veces el territorio correspondiente. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que introducir al mismo tiempo principios y valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son enunciados someramente esos principios y valores? Recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionados como estamos por la lógica de la producción y del consumo. Apostar por fórmulas de ocio creativo, no vinculadas con el dinero. Repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos. Restaurar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O en fin, y en el terreno individual, apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el sentido del segundo verbo, re-ruralizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, desurbanizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas dejaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades, en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas de las que disfrutamos ante ese riesgo pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de los campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que en el norte tendemos a describir como primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que estamos en la obligación de analizar críticamente la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión liberadora, emancipadora, que comúnmente les atribuimos. John Searle es el principal teórico de lo que se ha dado en llamar el anarcoprimitivismo. Searle afirma categóricamente
que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Repito que yo no voy tan lejos. Me limito a recomendar que analicemos críticamente la condición de las tecnologías que nos regalan. Permitidme que proponga, siempre lo hago, un ejemplo tontorrón de lo que quiero decir, que no se refiere tanto a las tecnologías como a su uso social. Me refiero a las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es inmensamente rica. Bueno, pues ya sabéis que no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Llega uno a casa por la noche, enciende la computadora, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la impresión de que el lugar en el que está se encuentra inmerso en una plena vorágine revolucionaria. Son nuestros amigos, pero si uno de lo uno de lo otro, corre un grave peligro de equivocarse. He hablado en un cuarto escalón de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Digo siempre lo mismo, son porcentajes muy llamativos. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, las mujeres realizan el 67% del trabajo, cuando reciben a cambio el 10% de la renta. Me temo que en estas condiciones afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es, literalmente, darle la espalda a la realidad. El quinto verbo que escribí es el verbo descolonizar. En este caso, acarrea por necesidad liberarse de las eventuales ínfulas que puedan quedar que sugieren que la civilización occidental es superior. Reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios. Restituir los recursos que en su momento se sustrajeron. Antes de ayer presenté en la biblioteca José Ingenieros un libro titulado Anarquistas de Ultramar. En sustancia, ese libro examina la relación entre los primeros anarquistas que llegaron a los países del sur y los integrantes de un sinfín de comunidades indígenas que desde tiempo inmemorial han desplegado prácticas de corte libertario o libertarizado. Me parece que incluso el propio pensamiento anarquista tiene necesidad de asumir un definitivo ejercicio de descolonización, toda vez que sus registros no han estado siempre a la altura de las circunstancias. El último verbo que utilicé es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán, lo recordé ayer, falleció en Madrid hace 6 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra, la de los habitantes del norte rico, para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra, han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, paradójicamente, mucho más independientes. Pensad en lo que podría ocurrir, creo que no pido un ejercicio de imaginación lujuriante, si a un lugar como este en el que estamos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto, literalmente, se hundiría de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia inexorablemente, tendremos que apostar por sociedades menos complejas. El octavo sustantivo es el sustantivo ecofascismo. Ya sé que el vocablo correspondiente resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a concluir
que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades débiles. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas vegetarianas, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Hace unos años se tradujo en España un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula en la versión castellana Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra subraya que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irreversible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien podéis intuir, por detrás de la propuesta ecofascista hay en lugar central una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esta es la versión más suave, ya lo hacen, y en la más dura, literalmente, de exterminar. La novena y penúltima palabra que quiero utilizar es espacio, o para ampliarla, espacios autónomos. En los ciclos en los que yo me muevo, en España, la discusión sobre el colapso suscita, si así lo queréis, dos lecturas diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la abrumadora mayoría de los habitantes de nuestras sociedades tome nota de sus obligaciones. Esta primera reacción es sí crudamente realista, pero al mismo tiempo resulta más bien desalentador. En parte porque parece tener cierto sentido desmovilizador y en parte porque parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. La segunda de las reacciones tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto hoy está al alcance de nuestra mano es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen en España los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, o en fin, y por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación en España con algunos de los principales economistas del corte socialdemócrata, pero alimento muchas disensiones. Algunos de estos amigos siguen empeñados en convencerme de que la máxima prioridad debe consistir, qué sé yo, en crear una banca pública.
estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Las personas que, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el horizonte del colapso afirman que este último no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Hecho mano de la misma metáfora que utilicé antes, a la vuelta, literalmente, de la esquina. En estas condiciones parece servida la conclusión de que estamos obligados a imaginar una transformación rápida y radical de la textura de fondo de nuestras sociedades. Esos espacios autónomos que acabo de defender, a mi entender, solo tendrán sentido pleno si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. En el buen entendido de que, de nuevo, admito que hay lecturas diferentes relativas a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo, nos van a servir para esquivar el colapso. Y hay quienes, me temo que más realistas, responden, nos van a servir para educarnos para el momento posterior al colapso. La décima y última palabra que quiero emplear es la palabra realismo. Me vais a permitir que formule 5 rápidas conclusiones. ¿Qué dice la primera? No me queda más remedio que ratificar mi desconfianza plena en lo que respecta a la idea de que la solución de todos estos problemas llegue de las instituciones. Las instituciones, en la abrumadora mayoría de los casos, dependen de los intereses, lo dije antes, de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los horizontes, abrazan la lógica de un